Bueno, hola, estamos en este podcast número 10 de Hablemos de Dios y les recuerdo que decimos Hablemos de Dios porque estamos hablando de todos los temas y sabemos que todo es generado y creado por Dios, o sea, que todo es Dios. Entonces puede haber variedades de temas y no vamos a hablar del Dios simplemente estructural sería o como figura, no sé cómo lo dijiste la otra vez, lo explicaste mucho mejor de lo que lo estoy diciendo yo. No me acuerdo, pero sí como idea, como imagen. Como Más que imagen. nada contamos esto porque no sabemos en qué momento van a ver este video. Ya queda en el espacio virtual para ser descubierto en algún momento del día, de la noche, de la tarde. Andás a ver en qué año, mes, día, estación del año. Bien. Así que por eso Ale cuenta esta parte, esta intro de por qué hablamos del tema, que pareciera que en un principio no tiene que ver, pero si ven la dinámica de los otros videos, hay una editorial detrás. Hay un pensamiento, hay Claro, eso. una producción. Bueno, hoy 8 de mayo, vamos a empezar este espacio leyendo del libro que ya leímos anteriormente, pero para los que se conecten por primera vez, que es el libro de reflexiones diarias de Alcohólicos Anónimos, porque tiene mucho material para el crecimiento espiritual. Entonces, obviamente está teñido de el programa de Alcohólicos Anónimos, pero esto es algo que nos puede servir a todos y ahora vamos a empezar a debatir por qué y por qué creemos nosotros dos que esto es tan genial para la práctica diaria de todos. Entonces dice, 8 de mayo, un lugar de descanso. Todos los 12 pasos de AA nos piden actuar en forma contraria a nuestros deseos naturales. Todos ellos desinflan nuestro ego. Cuando se trata de desinflar el ego, pocos pasos son más difíciles de practicar que el paso número 5. Pero ningún otro paso es más necesario para la sobriedad y la paz mental duraderas. Y acá cita, después de poner por escrito mis defectos de carácter, no tenía deseos de hablar de ellos y decidí que era hora de llevar esta carga solo. Tenía que confesar estos defectos de carácter a alguien más. Yo había leído y se me había dicho que no podía mantenerme sobrio a menos que lo hiciera. El paso 5 me daba un sentimiento de pertenencia con humildad y serenidad cuando lo practicaba en mi diario vivir. Fue importante admitir mis defectos de carácter en el orden que se presentan en el paso 5. Primero ante Dios, después ante nosotros mismos y luego ante otro ser humano. Admitirlo ante Dios prepara el terreno para admitir eh, el, el defecto de carácter ante mí mismo y luego ante otra persona. Como lo describe la práctica del paso, una sensación de unidad con Dios y con mi prójimo me llevó a un lugar de descanso en donde me podía preparar para los otros pasos hacia una sobriedad completa y llena de significado. Entonces uno dice, bueno, yo no soy alcohólico, no necesito hacer esto. No es real, porque todos tenemos defectos de carácter. Defectos de carácter son manías que todos tenemos, sabemos que tenemos y a veces queremos modificar y a veces no queremos modificar porque estamos contentos con nuestra maña. Entonces acá habla de la sobriedad. Y esta sobriedad no se refiere solamente a la sobriedad del alcohol, sino es a una sobriedad emocional, mental y espiritual. ¿Esto qué significa? Que cuando hay un acontecimiento o yo quiero reaccionar o responder ante una situación, no lo voy a hacer ni de manera dramática ni evadiéndome de aquella situación. Si, ¿cuántas veces uno se evade para no, tipo, ay, esto ni idea qué será, me voy a hacer la que no está pasando? Entonces no estoy actuando en sobriedad, estoy actuando en evasión. Y si acontece algo y yo hago un drama y exagero y no sé, me desequilibro, me descompenso, tampoco estoy actuando en sobriedad, aunque la cosa que esté sucediendo sea grave. ¿Sí? Entonces, la sobriedad mental, emocional, espiritual y obviamente en este caso de alcohol o droga es muy importante porque eso me va a dar una estabilidad espiritual, mental, emocional y mi vida va a ser mucho más fácil, se va a volver más neutra, se va a volver más amorosa. Entonces, acá nos cuenta que el paso número 5 que tiene que ver con los 12 pasos, seguramente los que escuchen, alguna vez escucharon los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o de otros grupos de autoayuda, que son pasos hacia el crecimiento espiritual,
Y eso ayuda también a mantener la sobriedad o lo que sea que el grupo de apoyo esté apoyando. Habla de los defectos de carácter, de estas mañas o estos patrones de conducta negativos que uno tiene naturalmente, pero que llega el momento de desenmascararlo. Bueno, me cansé de vivir así. Quizás me cueste cambiarlo o tenga que trabajar, pero voy a admitirlo primero ante Dios, es más fácil porque Dios no te juzga, Dios o la figura o fuente que te represente, ¿no? Que vos sepas que es más elevada. Y luego ante mí y luego ante otro, sobre todo si ese otro fue perjudicado por mi defecto de carácter. Entonces, esto me hace pensar que a veces, por ejemplo, yo he cambiado cosas a través de los años y sobre todo un defecto de carácter nuevo, no nuevo, sino viejo, pero que cambié nuevo, tiene que ver con siempre decir mi opinión, por ejemplo. Cuando alguien decía algo, yo decía, ah, no, pero esto, tal cosa. Y le decía encima, capaz no le dejaba ni terminar a la persona. Y hace unos años me di cuenta que no tenía necesidad de hacer eso porque primero que la persona tiene derecho a pensar y expresarse como quiera. Y yo no tengo ningún derecho a contrariarla. Y después me di cuenta que también eso no, primero que no aportaba nada, porque de la manera que lo hacía no era de una manera amorosa, sino como de una manera de querer imponer mi idea o mi saber, supuesto saber, encima del otro. Entonces, bueno, eso es un defecto de carácter. Y hoy podría decir, no es que no lo haya hecho nunca más, pero que muchas veces antes de hablar me acuerdo que es algo que yo no quiero ser así. Entonces, dejo de hacerlo, elijo no hacerlo, el impulso lo tengo. Acá dice que los 12 pasos nos piden actuar en forma contraria a nuestros deseos naturales. Se refiere a esos impulsos desviados, o sea, el impulso de querer corregir al otro, el impulso de querer doblegar, someter o corregir. Entonces, cuando yo tengo ese impulso, lo que hago es elegir no seguirlo. Y eso es sobriedad también. Elijo no seguir ese impulso y deseo natural que no es correcto, que no me va a hacer feliz a mí y que va a molestar al otro. Entonces, bueno, esto de los 12 pasos, del 5 en particular, habla eso. Y para mí, como hablábamos con Lisandro hace un rato, esto para mí es una práctica que debería ser o sea, todos deberíamos pasar por unos 12 pasos. Yo creo que nos acercaría más a una evolución espiritual y a una vida mucho más relajada y más amorosa. No sé qué pensás vos, Lee. Ujú. Eh, bueno, así como muchas cosas, lo primero que me hizo recordar en realidad a nivel de experiencia personal fue el hecho de haber empezado a estudiar la carrera de nivel inicial de docente de jardín de infantes en el año 2015 junto con la irrupción del fenómeno de Ni Una Menos y de un nuevo, no sé cómo nombrarlo, pero si fuese una nueva expresión del feminismo o una como que nunca desapareció el feminismo, pero volvió a entrar en escena con reclamos o pedidos, o no sé bien tampoco cómo decir esa parte, pero desde el 2015 al 2018 Con para mí eso derechos, fue muy, sí, derechos. los derechos, Sí. eh, fue, sí, yo porque siento que no son solo derechos, hay cuestiones intangibles en las relaciones personales que no sé si no están legalizadas, por ejemplo. No está legalizado, no hay una normativa que diga cómo un hombre tiene que tratar a una mujer. Mm, Simplemente ya son códigos sociales donde los varones tienen ciertos privilegios, pero no hay una ley que se los haya dado. mm, Entonces, la palabra derecho está más como asociada a una normativa donde hay una ley en el Congreso sancionada por senadores y diputados y después un poder judicial que va a velar por esa ley. Pero después hay otro tipo de trato entre hombres y mujeres que no están en las normativas, sino que son como de un valor social y a veces ya muy como invisible, en donde se empieza a naturalizar esos privilegios que tienen los varones y que
no los comparten con las mujeres o que les sirven para oprimir a las mujeres o a lo femenino. Entonces, por eso me quedé tildado sobre si eran derechos y otras cosas, porque son derechos, es así, pero también hay otro intangible dando vuelta Sí, que en ningún momento se va a poder legislar, sino que un hombre tiene que hacer autocrítica y justamente correr su ego y reconocer errores de cómo ha tratado a las mujeres, cómo ha tratado inclusive aspectos que podrían ser, esto es más como de la India, es más shivaísta, aspectos femeninos en el interior de cualquier ser humano. Para mí, en cualquier ser humano hay aspectos femeninos y aspectos masculinos. sí. No están determinados por la biología del cuerpo, sino que hay conductas que hombres y mujeres tenemos, pero que algunos pueden sentir que tienen una energía más femenina o más masculina. Después, en algún momento, toda esa conciencia y ese espíritu cae en un cuerpo biológico de este planeta con sus genitales y sus cosas biológicas de la materia. Pero es como que hay una tendencia energética Mm. manifestada en todos los seres vivos de lo masculino y lo femenino. Pero bueno, ahí ya me fui mucho por las ramas. Pero volviendo al tema, lo que más me recordó todo lo que estabas leyendo es justamente esas reflexiones que pude ir haciendo gracias a que compañeras, docentes, amigas, estaban desde el 2015 al 2018, lo recuerdo con más fuerza, el tema este de los privilegios que tenemos los varones y poder aprender a ver esos privilegios. Y fue muy difícil porque yo iba todos los días a cursar y todos los días escuchaba a las docentes y compañeras, sobre todo a las compañeras, hablar del tema. Y el tema de los privilegios me volaba la cabeza, porque no entendía de qué estaban hablando, al mismo tiempo me sentía mal, me enojaba, me daba ganas de responder. De alguna manera iba entendiendo de que no era personal conmigo, pero aunque no fuese personal conmigo, había algo que me estaba interpelando y molestando, porque me interpelaba como negativamente. Y fue justamente un trabajo sobre el ego, de ir como tratando de acallarlo para ver, o no, no sé si acallarlo, también tratar de escuchar qué estaba defendiendo mi ego frente a todos esos reclamos de los privilegios. Y fue muy particular encontrar mentalmente una especie de lugar simbólico en mi interior y entender que lo que estaban reclamando las mujeres eran compartir ese espacio mental. Se pone muy abstracto, pero no lo puedo explicar de otra manera. Pero a mí me resultó de gran ayuda todo eso y, y es difícil, a mí todavía me cuesta transmitir esa experiencia, esa comprensión de cómo fue que de reconocer que sí, por ser varón tengo un montón de valores o de cosas, yo le llamo cosas, como esto, voy caminando por la calle a la noche, tranquilo, a lo sumo, alguien me puede robar la billetera o el celular. Es como mi máximo temor. Pero eso es un privilegio que fue ganando, que los varones fueron ejerciendo. eh, Me cuesta llamarlo privilegio porque como es a través de la violencia, porque fue a través de oprimir a otras mujeres y a otros varones que se fue consiguiendo eso, pero ir reconociendo, inclusive al hablar me fui dando cuenta que todos de chicos, todos los varones y también las mujeres participan de una estructuración jerárquica que va como desde el más macho al menos macho. Y en ese interín, en un momento del espectro de más macho a menos macho, se pasa de lo masculino a lo femenino. Entonces, dentro de las mujeres hay algunas que son como más machas Ujú. y de mayores privilegios que las mujeres más como femeninas. Eh, Cuando sos chico y sos varón, tenés que demostrar que sos varón. Y una forma de demostrarlo acá en Argentina es de qué cuadro de fútbol sos y después jugar a la pelota y después cagarte a trompadas con tus compañeritos. Hablo de la primaria, ¿eh? Solamente en los primeros 7 años de compartir la primaria con otros varones
la sociedad te va moldeando y te va ubicando en una escala jerárquica de más macho a menos macho. Y, y a mí la violencia nunca me gustó, el fútbol tampoco. Y hasta que no empecé, como cuento, en el 2015, 2018, a reflexionar sobre estos temas, no me había dado cuenta cómo me había ubicado yo en ese espectro y cómo, sin jugar a la pelota, sin que me interese el fútbol, sin cagarme a trompada, demostraba ante los demás que era macho y no era gay, no era femenino, no sé, Digo, menos hombre, claro, sí. menos hombre, claro. Y fue muy loco ir reconociendo que el lugar que fui encontrando fue el del intelecto, que es otro de los valores por los cuales se los reconoce a los varones sobre las mujeres. Entonces, sin darme cuenta, lo que fui haciendo desde chico fue ubicarme en un plano intelectual donde si me ponía a hablar y el que jugaba la pelota o andaba con la guitarrita chamullando minas me escuchaba una estructuración de lo intelectual que decían, el chabón piensa, es un chabón, si piensa es chabón, o sea, Claro. los chabones juegan a la pelota, chamullan minitas, se cagan a trompadas, piensan, listo, entré en uno de los 4 modelos clásicos, por lo menos de acá de Buenos Aires. Y no me fui dando cuenta que eso igual iba ejerciendo una violencia sobre la sociedad y lo más loco fue que en el profesorado me empecé a dar cuenta que cuando yo hablaba, muchas compañeras dejaban de participar en clase. Y después las compañeras me decían, las profesoras te escuchan porque sos varón. Y yo decía, no, me escuchan porque tengo cosas re importantes para decir porque soy varón. Ay, no, tienes razón. Ir descubriendo el sí, las compañeras tenían razón, las docentes por el solo hecho de ser varón me daban un lugar, podía decir giladas, pero era como comprensible porque es chabón. Imagínate una minita que entra a estudiar, no sé, sobre cosas que sean muy varoniles y Sí, se está ingeniería, estudiando sí. para ser camionera de Moyano, entonces está con un montón de... Claro, y entonces decís, no, la minita, bueno, le pifió, pero nada, está bien porque es la única minita en el ámbito y vamos a seguir dándole, abancándola. Pero había compañeras que dejaban de participar y algunas, me acuerdo puntualmente de una, empezaba el cuatrimestre. Veía que yo estaba en el aula que ella se había anotado y se iba, y no volvía en todo el cuatrimestre. Dejaba de cursar porque, claro, yo pensaba después, la flaca vino a anotarse a una carrera que tradicionalmente es de mujeres Sí. y vi un chabón. Y ella se anotó porque no quería ver chabones. Y hay un chabón, encima habla y dice cosas, Y como, encima me voy. participa, ¿no? Encima participa, el caradura habla, un montón. Así que fue, esa fue una transformación re inesperada porque no la andaba buscando, pero como todos los días las compañías nos cacheteaban a los varones y a los machirulos y todo eso, era prestar atención y entender qué están diciendo o me iba de la carrera. Sí. Así que fue súper interesante ir desandando ese, esa ubicación mental de privilegios, esa construcción desde la estructuración de lo intelectual, de explicar cosas y demás, y cómo empezar a manejarlo, porque no es que yo ando explicando cosas para tratar mal a alguien, es como en defensa propia, tengo que demostrar que soy chabón. Entonces me pongo a hablar, y después lo paradójico de que como lo hice tantos años, de alguna manera lo hice bien, funciona bien, pero ¿cómo hago para que mi pensar no usarlo para marcar la cancha? Claro, que no sea ¿Cómo pienso? mansplaining. Exactamente, sí. ¿Cómo hago para no ejercer violencia? ¿Cómo se piensa sin violencia? En eso estoy. ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo uso el pensamiento para no marcar jerarquía, para no ser mansplaining? Porque además entre varones también pasa. ¿Cómo lo uso en función de seguir desarticulando el sistema en el que vivimos, que es bastante violento, y cómo lo hago también porque en un sentido espiritual, porque si yo uso algo con violencia, me estoy como alejando de lo espiritual, por lo menos esa es mi interpretación. Y acá hay una violencia social en la que queda disimulado, o sea, este tema. Son esos micromachismos que están tan naturalizados que es difícil de desarticularlos. Bueno, todo lo que leíste me fue recordando a eso, a ir reconociendo esos errores porque me fui dando cuenta que tenía esclavas, que aunque no quiera, la sociedad me brinda a un montón de mujeres, cualquier mujer que vaya por la calle caminando es esclava.
Me acuerdo de una situación muy particular que en el profesorado fuimos a una actividad con educadoras populares de distintas villas de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, y yo era el único varón, y había, no sé, como 100 mujeres entre compañeras y de las organizaciones de las villas. Y claro, eran mujeres bajitas, morochas. Me vieron a mí, chabón blanco, alto, y me fueron a hablar como si yo fuese el que estaba organizando todo y supiese algo y Bajó éramos el uno dios más del de ellos. universo, vino a Claro, vernos. sí, tal cual. Entonces, eso es muy loco, aunque no quieras, la sociedad te va poniendo en estos estereotipos y uno puede tomarlos o dejarlos y yo estoy como tratando de soltar eso un poco y de encontrar otro lugar. Pero en el camino fui descubriendo que sí, que hay mujeres que ya se predisponen como por debajo tuyo porque sos Y chabón y aparte blanco. es supervivencia también. ¿Cómo sería eso? Esto lo vamos, le decimos, vamos a hacer unos podcasts en vivo con estos temas, pero como mujer una se pone por debajo o busca un lugar donde que no genere más violencia de la usual por supervivencia. Es eso en realidad. No es que nos querramos poner ahí o, eh, o que obviamente es inconsciente esto y a veces yo me he visto haciéndolo conscientemente y eso que yo no soy tan dócil capaz, pero igual lo soy porque soy mujer. Entonces, una forma de sobrevivir y no ser tan oprimida o maltratada es no llamando la atención, poniéndote, o sea, no buscar puntos de que puedan llegar a causar enojo en el hombre. Es por eso. Sí, exactamente. Bueno, yo me hiciste acordar, yo lo que fui aprendiendo fue en las clases a moderar mi intervención. Antes quizás era más suelta y hablaba como si en mi imaginario estábamos todos o todas hablando por igual en el mismo nivel, pero me fui dando cuenta que no, que la mayoría se sentía en desnivel. Y después igual estaban las otras compañeras que tenían una intervención hacia mí como puntilluda porque era chabón y según ellas, me tenían que bajar del pony porque venía muy chabón. Esa fue buenísima, me pasó que, mirá qué loco que es. Estuvo re bueno que en el 2023, 2022 yo estuve acompañando a un chiquito diagnosticado con autismo en una sala de 4 años. Y pegué mucha onda con el chico y con todos sus compañeros y compañeras. Después pasamos todos juntos a sala de 5. Entonces, el primer día de clases llego y yo estaba como pez en el agua jugando con los chicos, las chicas, acompañando al chico por el cual iba realmente. Les decía cosas, che, no le pegues, no hagas esto, vení para acá, haz esto, ordená, que esto, que lo otro. Pero a la docente no la conocía. Fue el primer momento que estuvimos juntos. Y me empezó a tirar palos y palos y palos y se puso muy tensa la situación hasta que 2 o 3 semanas de iniciar las clases nos peleamos muy fuerte y yo no estaba entendiendo. Ella venía y me tiraba pero con de todo, así cara a cara, y no entendía de por qué esa mala onda. Hasta que me puse a pensar y a reflexionar sobre cómo se había dado todo ese proceso y me di cuenta que había entrado muy chabón. Entré muy chabón a la sala de ella, donde ella era la docente, donde Ella, ella era la aparte, ella era la referencia. autoridad, entonces vos le estabas Claro, mostrando, claro. pero lo hice sin darme cuenta. Además lo hice desde una ingenuidad total de, yo sabía que era ella la docente, pero además tenía, como que había pasado todo el verano y tenía muchas ganas de volver a la sala, la había pasado muy bien y los chicos y las chicas conmigo también. Entonces había una sintonía muy fuerte. No le gustó mucho a la docente, pero tardé en darme cuenta que había entrado muy chabón. Y entonces ahí lo que hice fue como retroceder lo chabón y estar como más Y medido. esto en la vida diaria, por ejemplo, con una pareja, con un vínculo cercano, ¿también te pasa? Sí, sí, o con mis hermanas, yo tengo 2 hermanas también. Con una me llevo mejor que con la otra y aprender a medir todo eso. Sobre todo aprender a escuchar. Yo era quizás más uno de esos varones que, sí, sos mujer, no pensás, o lo que haces no lo llamaría pensar.
hablo igual no de ahora, sino desde chico hasta ahora, de cómo fue, se me fue emprolijando la mirada hacia las mujeres, ir descubriendo virtudes, inteligencia, aptitudes, valores, como a valorar, ¿no? Las cosas que pueden hacer. Sí, yo lo que voy tratando es de medirme. Es como si internamente me sintiese más hacia afuera o más hacia adentro y en el lenguaje, en las intervenciones, en el diálogo cotidiano, ir pensando qué decir, de qué manera decirlo, qué preguntar, de qué manera preguntar, como de verdad valorar lo que me están diciendo, no decir, claro, sí, después hago lo que se me canta las bolas, como considerar, ¿no? A la otra persona. Yo creo que eso fue como también un aprendizaje de toda esta situación, que un error que cometemos los varones en general es no considerar realmente lo que dice cualquier mujer. Eh, no un familiar o una pareja, una compañera del trabajo, de estudios, porque para mí la onda es, si vas por la calle o en el colectivo mismo, eh, cada una vez me pasó, empieza un tire y afloje de buscarle un punto medio donde estaba en el colectivo súper apretado a la mañana y una mujer le pega, pero así, de arriba hacia abajo, en la pelada a un tipo y le empieza a gritar de todo y le dice a otra chica que estaba ahí, ¿no te das cuenta que te estaba apoyando? Entonces la tipa, muy enérgica, le pegó, lo bajó a patadas del colectivo relleno de gente ahí en Chacarita, y era como esa media estupidez en la que se mete uno, ¿me meto? ¿No me meto? Lo está resolviendo sola. ¿Qué le digo? Bien, lo hiciste bien. Ah, qué hijo de puta, ¿quién sos para decirme que lo estoy haciendo bien? El controlador de calidad. Claro, tal cual, eso, ese controlador de calidad está en todo. Entonces, es también cómo hago para reconocer o reconocerles qué bueno lo que están haciendo sin emplazarte en un lugar superior de decir, bien, bien, piba, vas a ser varón algún día. Como, además, si Algún el día vas a recorrido llegar. fuese ese, claro, te Bueno, está está muy saliendo bien. interesante esto que decís, muy Sí, interesante. es- Nos está terminando el tiempo de sí. este. ¿Qué te parece si la continuamos la próxima? ¿Te parece? Dale. Seguimos Sí, hablando de sí, sí. esto. Bueno, Dale, seguimos hablando de esto. nos vemos la Nos próxima entonces. vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.